noches. Gracias por acompañarnos en la presentación de un libro que estamos esperando mucho tiempo, un libro mítico y un libro que estoy seguro va a tener una acogida por su calidad académica, compensa 40 años de trabajo, porque es una región que no conocemos mucho, en realidad no se ha escrito mucho sobre Tarma, y porque nos va a permitir contextualizar más la violencia política en el país, ¿no? Entonces creo que es un libro que va a tener una buena acogida con el público. Está con nosotros la autora Fiona Wilson, es geógrafa, profesora emérita del Instituto para la Sociedad y la Globalización de la Universidad de Roskilde en Dinamarca y miembro honorífico del Instituto de Estudios sobre el Desarrollo en Sussex en el Reino Unido. Tenemos como comentaristas a Alexandra Hibbett, es doctora en literatura por la Universidad de Londres, el Birkbeck College. Ha obtenido el grado de magíster en lenguas medievales y modernas en español en la Universidad de Oxford en el 2009 y actualmente es docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Y está con nosotros también Carlos Contreras, historiador, muchos de ustedes conocen. Carlos ha obtenido el grado de magíster en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Quito, y es doctor en Historia por el Colegio de México. Es miembro de la Asamblea de Asociados de Socios del IEP, investigador del IEP y actualmente también profesor de Historia en la Universidad Católica también. La dinámica va a empezar primero los comentaristas, con Carlos, después Alex, y tenemos los comentarios, son los comentarios de Fiona, y después le invitamos un vinito y un par de platitos. Entonces, Carlos. Muchas gracias, Ludwig. Buenas noches. Me encuentro muy complacido de estar aquí esta tarde al lado de la autora y de Alexandra y Ludwig para comentar un libro, como ha dicho Ludwig, largamente esperado, sobre la historia del Perú, del período independiente. A Fiona la conocí primero como bibliografía, es decir, como una autora a la que había que leer. Cuando inicié mis trabajos sobre la minería en la Sierra Central en los años 80, en la bibliografía aparecía siempre Fiona Wilson como autora de un artículo publicado en la revista Análisis, me parece, sobre la provincia de Tarma, donde anunciaba que esto era nada más la punta del iceberg de una investigación mucho más densa, profunda, y me alegro mucho de que el libro, como decía pues Ludwig, largamente esperado, haya salido a la luz. Después me he encontrado con ella en reuniones académicas y turísticas y siempre hemos conversado largamente sobre nuestros intereses comunes en la región central. Así que de varias formas he acompañado su trabajo. El libro que comentamos esta noche, Ciudadanía y Violencia Política en el Perú, puede enfocarse en verdad de varias formas. De un lado, es una historia efectivamente de la lucha por la ciudadanía en el Perú. Es decir, por construir un orden social coherente con el ideal republicano con el que este país nació hace casi 200 años. La idea de una sociedad de hombres iguales ante la ley, con participación política abierta, y para este proceso de lucha por conquistar la ciudadanía, se habría escogido el caso de una provincia peruana en la sierra. Pero de otro lado, el libro también es una reflexión sobre los orígenes del pensamiento político radical y, de la mano con él, de la violencia política en el Perú. Es decir, cómo surgen las ideas políticas radicales y la violencia política en el país.
pareciera que de la lucha por la ciudadanía y de sus resultados frustrantes surge este pensamiento político radical y se abre el proceso de la violencia política. La propia autora declara en la introducción que la intención es en cierta forma explicar los orígenes de Sendero Luminoso en la larga historia peruana. Esta idea estuvo de moda, podríamos decir, en la propia época de vigencia de Sendero Luminoso en la historia peruana. Durante los años 80 y 90 hubo una gavilla de antropólogos e historiadores que se lanzaron a investigar el pasado, ya no del siglo XIX, ¿no? Sino colonial e incluso prehispánico, para tratar de encontrar ahí las claves de lo que estaba ocurriendo. Fiona no se va tan lejos, investiga desde el último tercio del siglo XIX y en un espacio concreto. La tesis sería que el radicalismo nace del sentimiento de postergación, del bloqueo de las formas legales de transformación, de manera que los personajes del libro aparecen bloqueados, ¿no? En el sentido de que cuando han tratado de cambiar su sociedad, conquistar la ciudadanía por las formas legales que la ley establece, han sido vetados por el poder, excluidos de la política. De hecho, Fiona reseña cómo el Estado peruano sistemáticamente ha ilegalizado los movimientos políticos de oposición. De manera que el héroe del libro, Adolfo Bienrich, al suicidarse en 1908, es como una metáfora de todo el libro, ¿no? Porque o te suicidas o te vas a la lucha armada, que es otra forma de morir. Una tercera dimensión del libro es que es una historia local. Es la historia social y política de una provincia andina, Tarma, en el siglo corrido entre 1870 y 1980. Yo me preguntaba, ¿por qué esto no aparece en el título? ¿Por qué no aparece en la carátula, ¿no? Uno tiene que adivinar que esto es historia de Tarma. Me imagino entonces que para presentar la historia regional en sociedad, aquí en un salón de un instituto limeño, tiene que vestirse con otro traje, que en este caso es el tema de la conquista de la ciudadanía. Y las tres dimensiones del libro me parecen válidas e interesantes, y quizá por supongo que no es consciente Fiona, tendencia a ocultar la historia lugareña, regional. Me gustaría decir que es la historia de la que más gusto, ¿no? La que más admiro, porque es la que es más difícil de hacer. Paradójicamente, porque la historia nacional, claro, lees los ensayos de los grandes pensadores, tienes las claves que te da la historiografía nacional y largas tus elucubraciones. Le acompañas cuadros, gráficos, fotos, va la edición. Pero la historia local te exige ir a los archivos, a enfrentarte con los documentos. Y una de las cosas más valiosas del libro es la gran documentación que está detrás de la reconstrucción de la historia de Tarma. Están los archivos municipales, los archivos de la prefectura y de la subprefectura, está la prensa local, la correspondencia, los libros copiadores de correspondencia, sobre todo para la parte de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y yo les decía, admiro esta historia con nombres propios, con relato de eventos, porque creo que es la urdimbre necesaria para construir luego la historia nacional. Y en este sentido, ubico el libro de Fiona en la gloriosa saga, diría, de las grandes monografías de historia regional en el Perú. Se me vienen a la memoria varios libros como el de Nils Jacobsen sobre Azángaro, por ejemplo, o el de Cecilia Méndez sobre Huanta, publicado el año pasado en su versión castellana, el libro de David Nugent sobre Chachapoyas, con el que dialoga mucho Fiona en su libro. En fin, Sarah Chambers sobre Arequipa. Hay varios de estos libros, felizmente, que han
ido componiendo los rompecabezas o las piezas para ir armando el rompecabezas de la historia peruana. Casi siempre se trata de regiones decadentes, o tal vez es porque en el Perú todo, salvo Lima, todo se ha vuelto decadente, digamos, ¿no? La historia de la República en cierta forma es eso. En la historia del período colonial las regiones tenían más personalidad y protagonismo. Y por ejemplo, Tarma fue sede de una de las 8 intendencias del Perú. Y en la época de gloria de la minería en la Sierra Central, la minería de Cerro de Pasco sobre todo, Tarma era una ciudad clave para el control del espacio central peruano. Y por ello los españoles hicieron de ella la capital de la Intendencia Central. En el siglo XIX, Tarma mantiene su preeminencia, pero ya teniendo que disputar la primacía regional con otras ciudades como Huancayo, que surgía al sur, más próxima a Lima, y a quien la llegada del ferrocarril terminó por darle el cetro victorioso. También llegó el ferrocarril a Cerro de Pasco, y a donde no llegó precisamente fue la ciudad de Fiona, que quedó así postergada. Tal vez este mismo contexto de sociedades venidas a menos, creo que es un marco perfecto para el pensamiento radical. En su reconstrucción de la historia de Tarma, la autora Fiona dibuja 4 grandes momentos que significaron 4 intentos de cambiar la historia de la región y de construir la ciudadanía, de conquistar la igualdad y construir el progreso. Estos 4 momentos fueron el civilismo a finales del siglo XIX, el indigenismo en los inicios del siglo XX, el aprismo en los mediados del siglo XX y el maoísmo en las décadas finales del siglo XX. Todos en su momento fracasaron en su deseo de contrarrestar el centralismo limeño, pero nada fracasa del todo, y es interesante reflexionar qué nos quedó de herencia de cada uno de estos procesos. Del civilismo, Fiona rescata la idea de la autonomía municipal, que creo que es un tema muy original en el libro, porque la historia de las municipalidades, del espíritu municipal, de los ayuntamientos, como dicen en España, es un pariente pobre de nuestra historiografía también, ¿no? Se hace historia nacional, se hace historia regional, casi nunca se hace historia municipal. Y hay un sentido antiguo, republicano precisamente, del espíritu municipal que está presente en la reconstrucción que hace Fiona. Construir un orden republicano sin contar con un mercado laboral moderno era una tarea complicada. De hecho, los peruanos nos hemos pasado gran parte de nuestra historia importando modelos europeos, tanto para la tecnología productiva como para la forma de organizar la sociedad, y al abrir el paquete y tratar de enchufarlo en el país, nos damos cuenta de que no funciona como las instrucciones dictan. Y en parte tiene que ver porque el contexto en el que estos modelos nacieron o se inventaron no es el mismo, y hay grandes problemas de aplicación. El orden republicano suponía un mercado laboral ya constituido, en el que cuando se necesitan funcionarios para las tareas de administración, se les contrata y se va creando una burocracia calificada e independiente. Y por otro lado se da por supuesto de que hay un ejército de hombres dispuestos a emplearse y a vender su trabajo y con las competencias necesarias para desempeñar estas tareas. Nada de esto existía en el Perú del siglo XIX, de manera que cuando se quería construir el orden republicano se enfrentaban tremendos problemas. Uno de ellos era, por ejemplo, ¿quién se iba a ocupar de los trabajos de orden público? Claro, el Estado tenía presupuesto para pagar al prefecto, al subprefecto y los 20 policías que custodiaban su seguridad, y para nada más. Es decir, no había personal, bueno, quizás para 4 jueces, pero ¿y quiénes iban a ser los policías? ¿Quiénes iban a perseguir a los bandoleros? ¿Quiénes iban a limpiar las calles, a construir las obras públicas, a cuidar las prisiones?
sistemáticamente para todo eso se había recurrido al trabajo indígena en la época pasada. En la época pasada, la economía peruana era una economía no de libre mercado, sino de comandos, podríamos decir. Es decir, unos hombres daban órdenes a otros de lo que debía hacerse y los otros obedecían, ¿no? Si había que emigrar, ir a trabajar acá, construir tal cosa, unos mandaban, otros obedecían. Supuestamente los que mandaban pensaban en obras para el bien común, de manera que el sistema, aunque suene muy despótico, no tenía que ser tan calamitoso tampoco, o no necesariamente era más calamitoso que el republicano o el pseudo republicano que vendría después. Según las leyes, ahora ya no había esa economía de comandos, sino que había que contratar, pero como les digo, los mecanismos para que funcione el mercado de trabajo no existían. En consecuencia, entre las autoridades municipales y nacionales empieza un tironeo sobre el trabajo indígena. ¿A quién pertenecen los indios? ¿Al prefecto o al alcalde? Creo que una de las mejores partes del libro es justamente esta tensión entre el poder local representado por las autoridades municipales y los poderes prefectural que representa al Estado central acerca de quién tenía más derechos a disponer de las tierras indígenas. Y la tesis de Tristan Platt de que los indios aceptan los tributos a cambio de que el Estado garantice su posesión de la tierra adquiere un contexto muy preciso y particular que le llama Fiona tierra por trabajo, ¿no? Es decir, tú vas a tener tus tierras siempre y cuando aceptes trabajar para nosotros en lo que nosotros te vamos a decir. Este orden empieza a resquebrajarse a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando aparecen otros agentes que disputan el trabajo indígena. Aparecen empresarios de minas, constructores de ferrocarriles o de distintas otro tipo de obras, haciendas cafetaleras, por ejemplo, en el Valle de Chanchamayo. Y los propios indígenas ahora sí aprenden a gustar del trabajo asalariado, más que o gustar, quizás, como quien dice, a que tiene un sentido práctico para la sociedad moderna en la cual tienen que desenvolverse. Pero la transición no fue sencilla y el enganche fue, como dijo algún historiador peruano, Heraclio Bonilla, la escuela en la que los indios aprendieron a vender su mano de obra, y de los abusos que ocurren con el enganche y de las ideas del positivismo que nacen de los círculos científicos de Lima, va a emerger el segundo momento de transformación que va a ser el indigenismo. También retratado en la región con este personaje realmente literario, Fiona, ¿no? Que es Adolfo Bienrich, nacido en 1867 y muerto relativamente joven en 1908. Me parecía como un Arguedas adelantado a su tiempo, ¿no? Como la primera versión, digamos, de Arguedas, en el sentido de que él también trató de reconstruir la literatura quechua, pensó que era posible modernizar el Perú sin abandonar sus raíces culturales y termina trágicamente como el escritor de todas las sangres. Los otros dos proyectos, el aprismo y el maoísmo, reciben menos espacio en el libro. Creo que tiene que ver con que el tipo de fuentes cambia. Mientras en los primeros casos la fuente era sobre todo literaria, letrada, los libros de actas, la correspondencia, o los escritos de autores como Bienrich, en el segundo caso es más bien el testimonio oral, que permite reconstruir mejor ciertas cosas, pero nos aleja de otro tipo de afirmaciones más tajantes. También tiene el hecho que ver que con estos movimientos no hay la distancia suficiente como para mirarlos como los historiadores miramos nuestros temas, que es como los arqueólogos miran las ruinas, ¿no? Algo que terminó y cuyos resultados están ya preparados para la observación. El aprismo y el maoísmo están vivos entre nosotros, como sabemos, y es entonces más difícil estudiarlo con espíritu de entomólogo. En todo caso, Fiona destaca
el autoritarismo con que estos movimientos radicales en sus ideas y progresistas en sus aspiraciones se presentaron frente a la población. Esto provocó el desencanto de los militantes del aprismo y del maoísmo en la región, que veían cómo la verticalidad y el centralismo que padece el país también se veía reflejado en estos movimientos políticos de aspiración reformista. Un personaje que surge nítidamente en el libro como base del pensamiento político radical y como tal promotor de la violencia es el intelectual provinciano, encarnado sobre todo en el maestro escolar. En cierta forma, cuando Fiona hablaba de los maestros en las escuelas rurales, los maestros del interior, que luego van a organizar en 1972 el SUTEP, se me venían a la memoria los criollos en vísperas de la independencia. Igual que ellos despliegan un sentimiento nacionalista sobre su terruño, reclaman su derecho a gobernar sus propias regiones, pero se enfrentan a poderes exóticos que los desprecian y subyugan, como lo hacían los peninsulares hasta 1821. En el siglo XIX, el espacio de refugio del intelectual provinciano va a ser el Consejo Provincial y el periodismo, de manera que los aparatos de gobierno municipal, también la actividad de leyes, el tinterillaje, como despectivamente le decían los grandes abogados, era un espacio donde se refugiaban estos intelectuales locales que bregaban oscuramente, en el sentido de sin brillo para los demás, por lo que consideraban justo. Fiona Wilson reflexiona muy agudamente sobre la suerte de estos maestros en el Perú del interior y sobre su rol bifronte, podríamos decir. Por un lado son los representantes del Estado central y como tal deben difundir los valores que el Ministerio de Educación enclavado en Lima les ordena. Tienen que reconstruir la historia nacional, los héroes nacionales, el espíritu cívico nacional, los valores nacionales. Pero por otro lado, deben tratar de actuar como representantes de la cultura local, que a veces debe enfrentarse a esa cultura nacional o a ese orden nacional aplastante para insurgir. En este doble rol hay una tensión bien interesante a lo largo de la historia republicana, y creo que es bien importante reconstruir por eso la historia de la organización de la educación peruana. Es recurrente en el Perú el vaivén entre lo centralista y lo descentralista. Entonces, en el siglo XIX, Fiona Wilson, por ejemplo, destaca cómo el gobierno de Manuel Pardo trató de utilizar la educación como un arma de transformación en el sentido republicano, de construir la ciudadanía, usando los consejos provinciales y departamentales. A ellos les confió la tarea educativa. Pero en 1906 el Estado limeño reclama la conducción de la educación, criticando a los consejos provinciales como desorganizados, poco eficientes, y se centraliza entonces el aparato educativo. No hace mucho otro intento de municipalización de la educación, contra el cual el SUTEP se opuso porque vive también del centralismo educativo. Entonces, esto de quién te paga el sueldo y quién te da las instrucciones de cómo enseñar es una tarea importante, creo, para definir el sentido de la educación. Y quizás el federalismo podría empezar por ahí. El origen social de los maestros, como refiere Fiona, fue cambiando con el transcurso del tiempo. Se fue degradando socialmente, en verdad, junto con sus salarios. Y hay que decirlo que ellos mismos también se portaban como mistis frente a la sociedad local. Hay varios temas, para ir cerrando mi intervención, ¿no? Presentes en el libro. Esto de estudiar el proyecto educativo en la historia peruana, me parece que atraviesa el libro y que podría extenderse a todo el Perú.
porque en verdad, en cierta forma, aquí tenemos la historia de una provincia, pero es la historia de una provincia como 50 u 80 provincias que hay en el Perú. Es una forma de mirar la historia peruana. Luego, el centralismo político y los impulsos descentralistas más o menos esporádicos. Es otro tema presente en el libro y que Fiona dialoga con otros autores al respecto. Y por último, el estudio de las élites provinciales, que creo que es un tema también interesante de rastrear en la historia peruana. Quiero terminar diciendo que la traducción de Alexandra Gilet me ha parecido excelente. Lo tengo aquí escrito antes de saber que me iba a acompañar en la mesa. Mi única queja son algunas erratas, como llamarle Manuel Prado a José Pardo. Me imagino que son travesuras de la computadora, ¿no? A mí me pasa siempre que escribo al presidente Peset y me lo cambia por peste, por ejemplo. Y si no estoy atento, ahí queda peste. Y claro, entre Pardo y Prado hay solamente una alteración de letras. Como todos sabemos, Manuel Prado fue otro presidente peruano, efectivamente, que gobierna en otra época, que también está historiada en el libro, ¿no? Pero el que es presidente comienzo del siglo XX es José Pardo. Y termino pues diciendo que me congratulo, Fiona, de que tengamos ya esta obra encima de la mesa en blanco y negro y que podamos discutir abiertamente sobre tus ideas. Muchas gracias por tu trabajo. Okay, buenas noches con todos. Bueno, antes de nada quiero decir que estoy muy agradecida de estar acá. Es un proyecto por el que tengo mucho cariño y bueno, en que he invertido bastantes horas como traductora. Y bueno, es un gusto poder también reacercarme al texto desde otra identidad mía, que es académica, aunque no de las mismas disciplinas, quién sabe, que están centrales en el libro. Pero creo que es una de las fortalezas del texto, el hecho de que desde cualquier disciplina realmente tiene interés, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer mi texto. Quiero proponer que el libro de Wilson tiene la potencia particular de disponer el pasado de tal modo que ilumina problemáticas muy actuales. Se trata de un libro que saca del olvido ciertos recuerdos que, al ponerse en constelación con problemáticas del presente, forman una configuración bastante esclarecedora, ¿no? Los problemas centrales para este libro siguen siendo muy actuales, ¿no? Ciudadanía, disenso, violencia. Pero más que eso, es el tratamiento que reciben, que significa que pueden resultar de provecho para orientarnos ahora. Algo de su indisciplinada metodología, ¿no? Abre su materia de estudio a preguntas y a conexiones inesperadas. En lugar de aferrarse a una metodología, es un libro que es sobre todo fiel a su materia de estudio, desde donde traza su propio camino. Este increíble archivo municipal de Tarma, que guardó registro de todas las cartas y actas de la oficina municipal de Tarma por 50 años. Además de eso, periódicos y otras publicaciones de la época y entrevistas con personas en los 90 sobre sus experiencias en décadas anteriores, ¿no? Entonces, es a partir de poner todo este material en relación, ¿no?, que este libro teje un absorbente análisis y se vuelve relevante para numerosas discusiones. Además, al acercarse sin una pregunta fija o marco teórico definido al archivo y a la historia oral, este estudio no se cierra al pensamiento complejo, ¿no? Y por pensamiento complejo quiero decir desde la economía, desde la historia de la cultura, desde la filosofía, ¿no? No apunta a conformar una narrativa lineal de los hechos que explique el devenir histórico. Este libro muestra más bien cómo conviven ideas y prácticas coloniales con ideas y prácticas modernas, costumbres e identidades culturales indígenas con costumbres e identidades occidentales. Y por ende explora que es necesario reconocer precisamente estas confluencias si vamos a pensar de modo productivo el reto de hacer efectiva una ciudadanía plena en los Andes. Por otro lado, y esto es clave para mí, al no ser una narrativa cerrada, no tiene el efecto de hacer parecer que los hechos necesariamente tuvieron que suceder así, ni por lo tanto que el presente al que desembocan estos hechos es necesariamente el único presente posible. La historia que cuenta es más bien una historia de posibilidades y de catástrofes,
de fuerzas aún en tensión. Creo que su lectura permite que miremos nuestro presente desde la perspectiva de una lucha que todavía no se acaba, por lograr una ciudadanía plena en nuestra nación, una tarea a todas luces urgente. Como señalarían aquellos que defienden la necesidad de una memoria cultural colectiva de la violencia política en nuestro país, es crucial una mirada al pasado para lograr el país que deseamos, con una ciudadanía plena, democracia, respeto a los derechos humanos, donde tal tipo de violencia se vuelva un imposible. Pero hay diferencias importantes entre la aproximación de Wilson al problema de la violencia política y la tendencia más de moda hoy en día de la memoria cultural. Diferencia que me parece importante notar para cobrar conciencia de lo que puede ofrecernos este acercamiento en particular. El libro de Wilson, en palabras de la autora, considera que lo crucial es analizar los procesos históricos a través de los cuales la gente común y corriente llega a la convicción que es solamente a través del enfrentamiento y las estrategias revolucionarias que puede lograr un cambio. Es decir, no solo una memoria de la violencia política misma, sino una atención cuidadosa a la historia anterior, a los procesos que hicieron esta violencia posible. Mientras que para la memoria cultural, el comienzo de la época de la violencia estaría en la fundación de Sendero Luminoso o su primera acción armada, para este libro no habría un claro comienzo, pues sería necesario entender los procesos que hicieron posible no solamente la formación de la agrupación, sino también por qué tuvo tanta popularidad. Mientras que para gran parte de la memoria cultural la mirada a los actores se divide en víctimas y perpetradores, no hay lugar para tales concepciones simplistas en el estudio de Wilson. En su lugar, tenemos la verdadera complejidad de pensar qué configuración de fuerzas contextuales resultó en que personas comunes y corrientes llegaran al extremo de luchar en contra del Estado para conseguir sus derechos. Insertar la memoria de la violencia política en la historia más larga de la lucha por la ciudadanía, por una ciudadanía moderna en los Andes, también resulta clave porque tiene el efecto de borrar los márgenes que separan el recuerdo de la reflexión sobre el presente. Así, la memoria que presenta este libro no sirve, como en otros casos, para distraernos de problemas actuales. El libro nos enfrenta con un pasado que no ha calado hondo en nuestra conciencia nacional: la pérdida catastrófica de un gobierno local descentralizado en nuestro país que durante un tiempo sostenido tuvo relativo éxito. Despliega ante nosotros un panorama donde la descentralización no es una ocurrencia novedosa y progresista, sino una realidad que ya existió efectivamente y que fue destruida. El Consejo Provincial de Tarma tuvo la facultad de recolectar y administrar sus propios impuestos, organizar el desarrollo social, por ejemplo a partir de la educación, con relativo éxito, según el libro, y administrar la democracia local a través de elecciones. Como apunta Wilson, muchas veces se asume que las elecciones en capitales de provincia nunca habían funcionado, pero existieron elecciones a nivel regional durante 40 años. Y estas elecciones locales, en estas elecciones locales la ciudadanía se hizo extensiva, al menos en ciertas ocasiones, más allá de la élite blanca letrada. No solo esto, sino que se trataba de una época donde había un activo radicalismo político que perseguía de modo sofisticado y no violento, palabras del libro, con firme convicción en la institucionalidad democrática, ideas de progreso y de modernización, a la vez de intentar convertir a los indígenas en ciudadanos que tuvieran una fuerza política que sea un contrapeso para la élite tradicional. En Tarma, estos intelectuales radicales llegaron a estar en el poder y concretar sus ideas en medidas efectivas con la alcaldía en 1903 del notable Bien, cuya trayectoria e influencia rastrea este libro. Hubo entonces un momento de extraordinario potencial para perseguir ideales de ciudadanía para todos, comunalidad, universalidad, accesibilidad en general a lo público, con ciertos logros tangibles para Wilson, especialmente en el ámbito de la educación. Como corresponde claramente, el libro de Wilson también muestra que estos logros conviven con un lado más oscuro de este proyecto de modernización, cierto arrasamiento de la diferencia cultural, invisibilización de derechos culturales particulares y de la agencia política efectiva que tuvieron poblaciones indígenas. Pero más que nada, enfatiza el gran potencial que tuvo este momento, dentro del cual se enmarca el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, que reclamó como propia y actual una cultura andina. La importancia de la cultura es algo que nota este libro, que me parece muy importante, ¿no? Que reclama como propia y actual una cultura andina en contra de la dominación colonial y postcolonial, ¿no?
y para estos pensadores se complementaba naturalmente con un proyecto socialista. Wilson recalca que se estaba intentando crear una sociedad nacional que aceptara las diferencias culturales y defendiera derechos particulares indígenas. Pero el libro también nos presenta con el fracaso de este potencial, con el desastre de que no pudo convertirse en una ciudadanía efectiva en los Andes. Wilson repasa cómo los procesos de centralización impuestos desde Lima quitaron al gobierno regional poderes fiscales, poderes sobre la educación y finalmente el derecho al sufragio local. Con esto se deja en claro que se destruyó un espacio político donde habían podido circular y desarrollarse de forma responsable ideas y organizaciones políticas sofisticadas y radicales que buscaran la reforma no violenta del Estado y de la ciudadanía. Wilson muestra que como resultado la lucha por la ciudadanía se desvinculó del Estado y fue asumida como causa por una oposición que ya no tenía una plataforma desde donde disentir. Así emerge como una idea central que al menos en parte el surgimiento de la violencia política se basa en este desmantelamiento de una esfera de política local que había funcionado durante varios años. A esto se añade que en lo subsiguiente los partidos de oposición sufrieron ilegalización y a veces represión efectiva de parte del gobierno central. Wilson señala claramente que al volverse clandestina ya no pudo plantearse como un disenso interno al sistema e empieza a plantearse más bien como una disidencia que apunta al cambio solamente a través de la violencia. En este marco también explica el libro en detalle el proyecto del APRA en Tarma y por qué, como efecto de la ilegalización, fue incapaz de madurar como un proyecto político a favor de la ciudadanía y fue apagándose como una vía para las demandas radicales de la población. El libro también muestra otros factores que confluyeron para generar el espacio propicio para Sendero Luminoso. Otro efecto de la centralización fue crear una desilusión, resentimiento y una oposición por parte de grupos urbanos no élites. Justamente de este sector estaba conformado el sector de los maestros de escuela, tradicionalmente encargados por el Estado, con el rol central de fundamentar una identidad nacional y crear ciudadanos, entre comillas, civilizados. En Tarma, Wilson detecta cómo el sector se fue independizando de esta causa estatal, de modo que este espacio tan fundamental para el poder central pasó a manos de la política partidaria radical, donde fácilmente luego Sendero Luminoso iba a captar jóvenes adeptos frustrados e idealistas. Si sumamos estos factores locales en un contexto internacional de la ideología de la Revolución Armada, ya no parece impensable el surgimiento de la violencia política tan devastadora en nuestro país, ni es posible reducirlo a los binarios de víctima, perpetrador, pasado, presente, ruptura, reconciliación. Pero lo crucial es que la posición que nos deja este libro es una donde es imposible naturalizar el fracaso que vivió la política radical en Tarma, tan conmovedoramente encarnado en el suicidio de Bienri al ser destituido de la alcaldía. Se trata, parece, a partir de este libro, primero de reconocer y recordar el catástrofe que supone haber tenido un gobierno local funcional y de haberlo perdido, y luego de entender el porqué de este fracaso, y así poder reimaginar cómo seguir en el difícil trabajo a favor de una ciudadanía efectiva en nuestro complejo país. Bueno, gracias. Y después de los comentaristas tan excelentes que han tenido sumarios de lo que está en el libro, no hay mucho más que yo pueda decir, pero me voy a decir algo. Han sido muy importantes para mí los trabajos de Carlos, y siempre para mí fue una discusión en algunas partes, y me encanta cómo has resumido mi trabajo, porque estoy en debate algo contigo y es otro debate con Alex, porque ella ha traducido cada palabra casi, con ayuda de Elizabeth Howard, que está aquí. Entonces es como un diálogo entre los tres. Bueno, para mí esta edición publicada por el IEP es mucho más importante que la versión en inglés. La versión en inglés ha aparecido en 2013, pero este para mí es el fin del viaje. Es más completo, tiene sus fotos, tiene la traducción y tiene una carátula linda de, no sé en castellano, en inglés es mauve. ¿Qué es este?
¿Mácula? No. Un tipo de morado. Un tipo de morado. Pero Ludwig también ha referido que han sido un viaje bastante largo. ¿Y por qué? ¿Por qué han tenido tantos años para terminar con este trabajo? Y hay dos razones. Primero, cuando empecé en los mediados de 70, los debates y los discursos dominantes sobre los Andes en las ciencias sociales se concentraron en la dependencia, modos de producción, feudalismo, capitalismo, el campesinado y la reforma agraria. Primera vez estuve en Tarma fue en 1973, en plena reforma agraria. Nadie hablaba de la historia de las ciudades andinas en este entonces. Después sí, algunos sí, Niels Jacobsen sí, pero todavía no, David Nugent, este viene después. Entonces, para mí tuve que readaptarme a otros debates. Y este demora mucho, porque yo escribí mi tesis de doctorado sobre la penetración del capitalismo en los periféricos, entonces no podía captar la riqueza que está en los archivos municipales. No tenía metodología, tampoco tenía, las preguntas. Y esto fue solamente después de muchos años y gracias a estudiantes que me han entrenado en postdoctoralismo, en la narrativa, en los discursos, podía empezar a escribir un libro que es este libro. Cuando estuve en Tarma, en esta primera vez, había cosas chocantes porque para mí fue casi inimaginables. Me voy a citar dos. Y en un aviso local, La Aurora de Tarma, fechada el 6 de mayo de 1905, era un informe sobre cómo los artesanos del pueblo habían celebrado la fiesta obrera del 1 de mayo, con procesiones y entusiastas discursos. El texto en este aviso 1905 comenzaba con un cita de anarquista Piotr Kropotkin que repetía el llamado de Carlos Marx: trabajadores de todos los países unidos. Repito, esto fue en 1905. Nada en mi preparación me han preparado de saber que había un movimiento obrero en una ciudad como Tarma en los principios del siglo. Descubrí también las referencias al trabajo y pensamiento de don Adolfo Weinreich. Por ejemplo, las conexiones que él hizo entre la educación y la ciudadanía. Y un discurso famoso durante la inauguración de una escuela nocturna lanzado por el Centro de Artesanos Confederados también en 1905, dijo Weinreich lo siguiente: la escuela, señores, es la democracia en acción. Es el gran instrumento de selección de la sociedad. A esta escuela acudirán los hijos de la clase obrera tan calumniada y denigrada. La escuela nocturna vais a probar que no es verdad que nuestra patria ha engendrado dos razas irreconciliables. Entonces, Weinreich hablando de educación para una ciudadanía inclusiva. Fue imaginable en este entonces, pero para mí en los años 60 fue más, ¿qué es esto? No podían entender los movimientos que sí han estado en las ciudades andinas. Pero lo que me convenció a concentrarme en el tema de la ciudadanía en los Andes fue otra cosa, como han dicho los dos comentaristas. Y esto fue los eventos de los años 80. La violencia política provocó un cambio muy significativo en las preguntas de investigación que yo quería lanzar y provocó un cambio en cómo yo quería interrogar el pasado. Tenemos otras preguntas
para iluminar. Y también necesitaba mucho tiempo para reinterpretar. Otra vez a las fuentes, otra vez mis notas del archivo, porque mis análisis primeros no servían. Tuve que analizar otra vez más. Bueno, para terminar, voy a decir los 5 puntos claves, o mejor dicho, proposiciones que yo creo salen de mi libro y debe estar investigado con más profundidad en estudios comparativos. Carlos ha tocado, y no estamos hablando de historias provinciales. Tenemos que evitar el uso de la palabra provincial, que yo creo en castellano como en inglés, tiene sentido negativo. En vez de eso, traté de escribir una historia del Perú vista de las provincias. Yo has dicho también, ¿no? Porque una historia nacional debe ser compuesta de perspectivas diferentes y varias narrativas. Y en este intento, y por eso estoy en esta ambigüedad de es un estudio sobre Tarma o es una historia que repite en diferentes formas, paralelos, pero todos son únicos hasta cierto punto. Gracias. El segundo punto es que podemos ver que especialmente durante el siglo XIX, que había varios intentos, experimentos con las municipalidades y han llegado a una fase en que muchas municipalidades en el nivel provincial han sido dinámicas y funcionaban. Esto también para mí había uno entre varios. Y sabemos durante los años 90 que, por ejemplo, los periódicos locales se intercambiaban regularmente entre las diferentes ciudades. Por ejemplo, la Aurora de Tarma estaba intercambiando con periódicos en Huaraz, Cerro de Pasco, Huánuco, Ayacucho, Cusco, Arequipa. Esta difusión es testimonial de la emergencia de una esfera pública que unían los intelectuales progresistas en diferentes ciudades, dentro de la cual podían articular y desarrollar una política radical y nuevos conceptos de ciudadanía. La ciudadanía no es una cosa única, también está en proceso, en diálogo en las ciudades andinas. Pero en general, como dice Carlos Iván de Gregori en uno de los últimos ensayos, que existen pocos estudios de caso que se preguntan por los procesos de cambio de largo plazo en ciudades donde Sendero reclutó muchos de sus cuadros. Entonces es algo oscuro cómo han sido estas historias. Ojalá este libro pueda provocar otros que están más sobre la política. Mi punto tercero, que como han dicho las dos comentaristas, que para mí la pérdida de la autonomía municipal fue una de las condiciones que ¿cómo se puede decir? Que han significado un sentido de resentimiento. Y yo creo que este sentido de resentimiento es peligrosísimo, porque es algo que es un factor que está reproducido dentro de las mismas familias. Algo fue mejor antes, algo tiene que hacer. Y para mí fue la esperanza de una descentralización. Se ve en los años de 40, había una ley que nunca fue implementado para descentralizar otra vez. Entonces, esta negación
fue una de las condiciones que han conducido a unas políticas más extremistas en las regiones. Y cuando estoy buscando las condiciones, no causas, las condiciones en que aparece un movimiento violento, es una de las partes. Cuarto, como he tratado de analizar, todos los movimientos políticos, todos han sido repensados y reinterpretados al nivel local. En Tarma había diálogos sobre lo que es socialismo, aprismo, sutepismo, sí, sutepismo. Entonces hay siempre un elemento local, una herencia local, en han jugado un papel muy importante Adolfo Windrich, porque durante las épocas de cambio hay referencia en los años 40, hay referencia en los años 90, entre los maoístas en el Instituto Pedagógico, muchos sabían de Windrich como líder político. Y esto fue después de tantos años. Entonces, una reproducción también local. Y quinto punto clave para mí, lo más importante que los dos comentaristas han dicho, es que la reacción de los presidentes y sus gobiernos a la oposición organizada ha sido represión, y una parte de la represión es a ponerles afuera de la ley. De la ilegalidad, la clandestinidad han llevado consecuencias muy graves, y se ve esta clandestinidad significa que no abre por una praxis democrática. Es más una tendencia de autoritarismo, de culto de personalidad, y no de la deliberación, no de la ciudadanía, porque todo está abajo. Entonces, han sido como una tragedia que no había estas aperturas, a pesar de que había tantas posibilidades en diferentes momentos. Bueno, aquí estoy con mi familia, con colegas, con amigos, amigas, y estamos celebrando el fin del viaje. Gracias.